regalo maravilloso. Vamos a ver otras Biblias en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a dar lectura. Dice la palabra del Eterno. ¿Me acompañan, por favor? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé. Versículo 13. Llevando ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de Shabbat, día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de Shabbat, o sea, el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: yo creo que él es profeta. Pero los judíos fariseos no creían en él, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que le llamaron a sus padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya lo he dicho antes y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír ahora? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, ni a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio se ha oído decir que alguno, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
Si ese no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. Amén. Dios bendiga su palabra. Dice su palabra que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Se acercaron sus discípulos y le preguntaron a Jesús: Señor, Rabí, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús respondió: no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestado en él. Amén. La Biblia, Jesucristo, la palabra de Dios enseña de que muchas veces por causa del pecado vienen enfermedades. La Biblia enseña que por causa del pecado vienen muchas enfermedades. En el caso del paralítico de Betesda, Jesús le dijo a ese hombre cuando le sanó, le dijo estas palabras: mira, ya has sido sanado tú con el poder de Dios. Y le dijo: ve y no peques más, para que no te sobrevenga alguna cosa peor, le dijo Jesús. O sea, muchas veces el pecado es causa de enfermedad. Pero en este caso que estamos viendo, Jesús declaró que no todo es por causa del pecado, sino que es para que las obras y para que las maravillas de Dios sean manifiestas en Él, dice la palabra, en nosotros. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo hizo lodo con su saliva y puso y untó con el barro los ojos del ciego. Y dijo estas palabras el Señor Jesús: ve al Siloé y lávate allí, que traducido quiere decir enviado. Y aquel que es enviado del Padre es Jesucristo. Aquel que ha sido el escogido, aquel que es realmente ha venido del cielo, dice la palabra, el enviado es Jesús de Nazaret, quien es el Mesías, quien es el Cristo, amén, el Salvador y el Redentor de todo el ser humano. El regalo del Padre, el regalo de Dios a los hombres, Jesucristo. Y dice: ve a Siloé, que traducido es enviado. Entonces, cuando el ciego recibió de Jesús, cuando lo puso el lodo en los ojos, dice la palabra que él fue, no sé cómo se fue así tanteando, o alguien pidió que le llevase a lavarse, pero solamente Jesús le dijo: ve al Siloé. No le dijo nada más, solamente le dijo, escucha bien, iglesia, lo único que le dijo es: ve al Siloé y lávate. Amén. ¿Qué le dijo? Ve al Siloé y lávate. Jesús no le dijo: recibe la vista. No le dijo eso. Jesús le dijo: ve al Siloé y lávate. Y eso es lo que Jesús, el Señor, está diciendo esta noche: ve al Siloé y lávate. Entonces la palabra del Señor declara, y dice más abajo, que cuando el hombre llegó a lavarse en el Siloé, dice la palabra que allí recibió la vista. Recibió la vista por su fe, por la fe. Dice la palabra que por la fe suceden milagros. Por la fe vienen, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, solamente Jesús le dijo la palabra, le dio la palabra y él obedeció. Y eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces, cuando llegó y regresó viendo, dice la palabra, regresó viendo. Ya había recibido la vista por su fe en Jesús, por su fe en la palabra. Déjame decirte que la fe está ligada a la palabra de Dios. La fe no está separado de la palabra. No se puede separar. La fe está ligado a la palabra de Dios. Déjame decirte que por ahí habían personas que le conocían, unos vecinos, unos amigos, y decían: ¿no es este el ciego de nacimiento? Y él decía: yo soy. Otros decían: a él se parece. Muchos decían: él se parece, no, es otra persona. Pero él decía, revísalo en la palabra de Dios en la Biblia, y dice, él dijo: yo soy aquel ciego, aquel que fue ciego, mas hoy he recibido la vista. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios
que se acercaron los fariseos. Se acercaron los fariseos y le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel, dice, hizo lodo y me untó los ojos. Me fui al Siloé y me lavé y recibí la vista. Y dice la palabra que los fariseos no creían que este hombre había nacido ciego, porque fue ciego de nacimiento. Muchos son ciegos por accidente, pero él fue ciego de nacimiento. O sea, nunca había visto la luz del sol, nunca había visto el día, porque fue de nacimiento. Y dicen que los fariseos: ¿cómo te fueron abiertos los ojos?, le preguntaron. Y en tanta insistencia llamaron a sus padres. Y cuando llamaron a sus padres, dice la palabra de Dios que le dijeron: ¿este es tu hijo? ¿Es cierto que tu hijo nació ciego? Entonces los padres del hombre respondieron: sabemos que ese es nuestro hijo y sabemos que también nació ciego, pero cómo le fueron abiertos los ojos o cómo recibió la sanidad, nosotros no lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él responderá por sí mismo. ¿Sabes por qué dijeron así? Porque tenían miedo de los fariseos, por la sencilla razón de que los fariseos ya habían, ¿qué cosa?, amenazado a toda persona que si confesase que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el enviado, déjame decirte que era expulsado de la sinagoga, era marginado en la sociedad, expulsado y marginado. Y por eso sus padres respondieron de esta manera. Y también porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no debemos amar la gloria de este mundo. Una vez se acercó Satanás a Jesús para tentarle: todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Y qué respondió Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿cómo Jesús iba a aceptar todos los reinos y todas esas riquezas y toda esa gloria del mundo si la palabra de Dios dice que este mundo está reservado por la palabra de Dios y está preservado para que un día reciba el juicio? Y dice la palabra que este mundo será consumido, será quemado en fuego, dice la palabra del Señor. Entonces, toda la gloria que existe en este mundo está reservado por la palabra. Pero dice la palabra, reservado para un juicio. Porque la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Y cómo Jesús iba a aceptar esa propuesta? Entonces dice la palabra del Señor que estos padres respondieron de esta manera porque amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Y porque tenían miedo. Y la Biblia dice en Isaías que yo sea vuestro temor. Amén. Que el Señor Jesucristo sea vuestro temor. Amén. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos dar reverencia y respeto a Dios. Y dice la palabra: no teméis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, dice la palabra del Señor. Sino temed más bien a aquel que puede destruir vuestra alma en el infierno. Y esto es Dios. Porque los que matan el cuerpo, solamente el cuerpo pueden tocar, pero más no pueden tocar el alma. Por eso el Señor dijo y declaró: mas temed, escucha, mas temed a aquel que puede matar al alma y destruirla en el infierno. Estimada iglesia, la palabra del Señor nos enseña de que toda aquella persona que declaraba que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, tenía que ser expulsado, avergonzado y marginado. En este siglo, en este milenio,
en ese tiempo. Ahora, la palabra del Señor nos exhorta a la valentía. Amén. Nos exhorta a la valentía, porque la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, dice la palabra, yo soy tu Dios, quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra: más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra. Entonces, amada iglesia, los fariseos, cuando le interrogaban al hombre, al ciego sanado, le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: ¿tantas veces quieren oír lo mismo? ¿Me hacen las mismas preguntas? ¿Tantas veces quieren que yo repita y repita lo mismo? Tal vez no han oído cómo me fueron abiertos los ojos. O quizás ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Entonces los fariseos respondieron: nosotros somos discípulos de Moisés, mas este de quien tú hablas no sabemos ni de dónde sea, ni de dónde ha venido. Mas, ¿qué dice el hombre, el que fue ciego? Respondió estas palabras: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. ¿Cuántos saben que la oración de los pecadores, escuchen, la oración de los pecadores, Dios no oye? Porque la Biblia dice: escuchen, proverbio, aquel que hace pecado, hasta su oración le es abominable. Entonces, amada iglesia, el ciego declaró, el que fue ciego, dijo estas palabras: si alguno, escuche bien, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice la palabra, a ese oye. Amén. Entonces yo hago una pregunta en esta noche: ¿cuál es el temor de Dios y cuál es la voluntad de Dios? Amén. Porque la Biblia dice, está bien claro escrito, que Dios no escucha a los pecadores. Dios escucha a sus hijos. Amén. Jesús declaró: mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, porque reconoce la voz del pastor, dice la palabra. Amén. Porque reconoce la voz del pastor. Mas al extraño, dice la palabra, mas al extraño no seguirán. Amén. Mas al extraño no seguirán. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios: que el Padre envió a su único Hijo, Jesucristo, a este mundo, para que todos los hombres, creyendo en el Mesías, en el Cristo, en el Hijo de Dios, tengan vida eterna. Amén. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro declaró: así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado por boca de sus santos profetas, dice la palabra del Señor. Así que se bauticen cada uno en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarde la palabra. Amén. Y que guarde la palabra de Dios hasta el fin. No es que guardes por un tiempo la palabra y por otro tiempo te vuelvas otra vez al mundo y empieces, ¿qué cosa? A perder la salvación. De la cual la palabra dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. La palabra de Dios en Apocalipsis dice: mas tengo contra ti
que has perdido tu primer amor con Dios. Mas arrepiéntete, dice la palabra, y haz las primeras obras. Amén. O sea, busca a Dios, ora, lee su palabra, dice, haz las primeras obras. Entonces, amada iglesia, ellos no podían entender cómo había sucedido el milagro, cómo le fueron abiertos los ojos. Y hay algo que dice en el versículo, está en el 32, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguno que nació ciego. Déjame decirte que el evangelio de Cristo Jesús es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Mira, no aquel que escucha, aquel que cree. Y creer implica, ¿qué cosa? Capacidad de obediencia. Amén. Al judío primeramente, o sea, el pueblo de Dios, y también al griego, o sea, a los gentiles, a nosotros. Entonces la palabra del Señor dice que el evangelio es poder de Dios. Mas el que fue ciego, el que recibió la vista, declaró estas palabras: la religión del fariseísmo, que actualmente es el judaísmo ortodoxo, nunca se ha oído decir de ustedes que hayan sanado a un ciego de nacimiento. Jamás vas a ver eso. Aparte de eso, ningún religioso, escuche bien esto, ningún religioso puede echar fuera demonios. Ningún religioso puede hacer milagros. ¿Por qué razón? La Biblia dice, ahí no está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, primeramente hay libertad. Amén. Dice, donde está el Espíritu Santo, primeramente hay libertad. Amén. Después dice que hay gozo, justicia. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nunca, declaró el que fue ciego, nunca se ha oído que alguien haya sanado a uno que nació ciego de nacimiento. Ninguno de ustedes. Pero ellos, ¿qué cosa? Declaraban que Dios estaba con ellos. Y es más, dijeron que son discípulos de Moisés. Y las escrituras dicen, las santas escrituras declaran que Moisés, ¿con quién habló Moisés? Moisés habló con el Hijo de Dios. Moisés habló con Jesús. Porque la palabra de Dios declara que Moisés recibió la ley, las tablas. Recibió del Señor Jesucristo. Porque todo lo que declara desde Moisés hasta Juan el Bautista, que es la ley, todos los profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista, todos los profetas declaran que Jesucristo es el enviado. Amén. Todos los profetas en el Antiguo Testamento declaran que Jesucristo es el enviado. Por eso, ¿cómo se llamaba el lugar donde Jesús se le mandó al que fue ciego a lavarse? Se llamaba Siloé, al estanque de Siloé, que traducido a nuestro idioma es enviado. Amén. Y la palabra enviado significa apóstol. Y en el libro de Hebreos declara que el apóstol de nuestras vidas es Jesucristo. Amén. Así declara la palabra. Entonces, amada iglesia, muchas veces, y lo vuelvo y lo repito, la enfermedad es causa por el pecado. En ciertas ocasiones es para que las glorias, para que las maravillas de Dios se manifiesten en él, en nosotros. Amén. Y muchas veces Satanás se va a la presencia de Dios a dos cosas. Número uno, acusarnos delante de Dios.
Y número 2, para pedir, escuche bien, para pedir que nos toque. Recuerda la historia de Job, cuando Satanás se fue a la presencia de Dios, y él es el que acusa, dice la palabra, Dios lo reprenda, amén. El que acusa día y noche a nuestros hermanos. Y también dice que él le pidió: Dios, déjame tocar a Job, déjame llenarle con una sarna maligna y enfermarle, a ver si te glorifica, a ver si te ama, a ver si te bendice. Y cuando Dios se le permitió a Satanás que tocase a Job, déjame decirte, Job, llaguiento y con todas esas sarna maligna en su cuerpo, todo flaco, casi esqueleto, déjame decirte que aún así Job no añadió despropósito alguno a Dios. Amén. La palabra de Dios declara que así Job, que estaba enfermo, glorificó a Dios. Glorificó a Dios estando en esa condición. Bendito tú, Señor, quien tú das la vida. Bendito tú, Dios. Nunca maldijo a Dios. Al contrario, Satanás pensaba y creía que tocando el cuerpo de Job iba a renegar con Dios o a maldecirlo. Pero el diablo se equivocó. Job no maldijo a Dios para nada. Amén. Déjame decirte, si en esta noche tienes alguna petición para con Dios, una necesidad espiritual de acercarte a Dios, déjame decirte que el Señor, al que le es temeroso y al que quiere hacer su voluntad, a ese oye. Amén. A ese oye. Por eso la palabra del Señor nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros creamos a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, Jesús declara, nuestro Salvador declara, mirando al cielo, Jesús declaró, orando por su discípulo, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado, a Jesucristo, para la salvación del mundo. Amén. Y el apóstol Juan declara, porque nuestra verdadera comunión, nuestra verdadera comunicación es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Jesús declara: yo he venido para salvar y para rescatar al que se había perdido. Amén. Jesús dejó las 99 ovejas y se fue en busca de las que estaban perdidas. Amén. Entonces, para obedecer la palabra de Dios, primero hay que amar a Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre de la gloria, bendecimos tu nombre, engrandécete, Señor, y glorifica a tu Hijo Jesucristo, y que tu Santo Espíritu que está en este lugar, Señor, traiga restauración, sanidad, liberación, Señor, curación. Traiga, Señor, respuestas a las peticiones de las oraciones de mis hermanos que claman a ti día y noche. Padre de la gloria, respóndeles, Padre, porque esta es tu voluntad, Señor, que conozcan a Jesús de Nazaret. El deseo de Dios es que conozcan a Jesús.